Cordial saludo, mi nombre es Susana Uribe García, soy residente de primer año del Servicio de Alergología Clínica de la Universidad de Antioquia. El día de hoy les vengo a presentar ácaros, aspectos básicos e importancia clínica. Un especial agradecimiento al jefe del servicio, el Dr. Ricardo Cardone, y a todos los docentes que me han acompañado durante este proceso. Vamos entonces a hablar un poquito de historia, generalidades de los ácaros, la epidemiología, alergenos de los ácaros, rutas de sensibilización y patogénesis, relevancia clínica, diagnóstico molecular y por último las conclusiones. La primera vez que se mencionó los ácaros fue en el Tratado de las Enfermedades por Aristóteles. Sin embargo, la relevancia clínica apenas empezó como a identificar alrededor de la década de los 20 del siglo pasado. En 1921, Kern habla de la importancia del polvo de la casa en las manifestaciones alérgicas. En 1922, Coop especificó sobre la existencia de alérgenos de origen desconocido en el polvo doméstico. Y en 1924, Thorvald Ledwin asoció el fenómeno del clima y la humedad con la mejoría sintomatológica de los pacientes con rinitis, viendo que al aumentar la altitud y disminuir la temperatura, los síntomas mejoraban drásticamente. Ya en 1964, Oshima identifica por primera vez a Dermatofagoides farinae y 2 años después se identificó a Dermatofagoides pteronizos, siendo este la principal fuente alergénica responsable de numerosas alergias, principalmente del tracto respiratorio. Hablando entonces de los aspectos básicos de los ácaros tienen una característica de tener 4 pares de patas, es decir, 8 patas, al igual que los escorpiones y las arañas. Su tamaño es menor de 1 milímetro, teniendo un promedio de 0.50 milímetros. Se han identificado más de 30.000 especies que están divididas en 1.700 géneros. Se dice que existen alrededor de 1.000 especies que aún no han sido identificadas. Los ácaros pueden vivir en cualquier parte del mundo, sin embargo prefieren los climas más cálidos y las altitudes promedio o estándar. Dependiendo de la especie, ellos se pueden alimentar de diferentes materiales como plantas, hongos, algas, material orgánico, desechos animales o de otros artrópodos. En el caso de los ácaros domésticos, se pueden alimentar de la descamación epitelial. Se dice que un ser humano al día puede generar una descamación de alrededor de 0.5 a 1 gramo, lo que nos hace una fuente alimenticia muy importante para esta especie. La mayoría de los ácaros domésticos pertenecen entonces al orden Astigmata. Acá tenemos entonces cómo sería la división. El Phylloneuropod está compuesto por 5 clases, pero son 3 clases las importantes en el contexto de las alergias, siendo los insectos y los arácnidos importantes en el contexto de las alergias respiratorias y los crustáceos como alergenos alimentarios. Los ácaros pertenecen entonces a la clase arácnida, que a su vez se divide en 3 subclases: arañas, escorpiones y ácari, como ya habíamos dicho, que tiene la característica de tener 4 pares de patas. Los ácaros entonces pertenecen a la subclase ácari, que a su vez tiene 4 órdenes. Los ácaros domésticos pertenecen entonces al orden Astigmata, que a su vez se compone de diferentes familias, siendo todas importantes, pero en nuestro medio las más relevantes son Pyroglyphidae, a la cual pertenecen Dermatofagoides pteronizos, Dermatofagoides farinae y Euroglyphus mainei, y Echinophilidae, a la cual pertenece Blomea tropicalis. Los ácaros no desarrollaron como tal un sistema respiratorio, sino que su intercambio gaseoso se hace transepidérmico, contando con alrededor de 4 a 7 estigmas, que son líneas longitudinales que están en la superficie corporal. Lo que sí desarrollaron fue un sistema digestivo que cuenta con boca, glándulas salivales, esófago, intestino delgado, intestino grueso y una abertura anal. Su sistema digestivo produce entonces partículas esféricas con un diámetro de aproximadamente 20 micrómetros. Estas están envueltas por una membrana peritrófica, que son el principal vector alergénico del ácaro. Su ciclo de vida se compone de 5 etapas, que pasa de huevo, larva, protoninfa, trioninfa a adulto. El ciclo de vida de los ácaros depende directamente de la temperatura a la que se encuentre. Y en cada uno de estos ciclos o episodios tiene unos momentos que son latentes, donde el ácaro adquiere una mayor resistencia frente a los cambios de temperatura o los cambios del entorno. El periodo de latencia con mayor
tiempo de permanencia es el periodo de protoninfa, donde el ácaro puede permanecer latente de semanas a meses. Para que pase entonces de un huevo a un adulto, se requiere una temperatura específica para que este ciclo de vida sea de mayor o menor tiempo, siendo, por ejemplo, en Dermatofagoides septeronisus, un tiempo promedio de 121 días cuando la temperatura es de 16 grados. Pero si esta temperatura aumentase a 36 grados, este tiempo se acortaría a solamente 16 días. Es por eso que podemos ver que los ácaros en un mismo microambiente pueden variar su concentración. Se encuentran mayores de concentraciones de ácaros en los lugares donde la temperatura es mayor, como en los colchones, en las cortinas, en los muebles tapizados, y en lugares donde la temperatura es menor, como en los suelos o en muebles cubiertos de cuero o muebles de madera, la concentración de ácaros es menor. Acá tenemos entonces una gráfica donde nos representa los sitios donde se encuentra una mayor concentración de ácaros. Podemos ver entonces que la cama es un lugar ideal para los ácaros, ya que cuenta con la temperatura y también con los alimentos necesarios para que su proceso de vida se dé de una forma adecuada. Esto nos ayuda pues como a identificar los sitios donde son más relevantes para también dar las mejores medidas de evitación a los pacientes. Acá tenemos entonces un estudio que se desarrolló en Sydney, Australia, donde se trató de determinar en un transcurso de 24 horas dónde ocurría la mayor exposición a los alergenos de los ácaros. Se identificó que la exposición promedio es de 1117 picogramos por milímetro cúbico y la mayor concentración o la mayor exposición a los alergenos de los ácaros se dio fue en el transporte público, diferente a lo que siempre hemos escuchado que ocurre es en el lecho o en la cama, que la cama solo contribuyó a un 9.8% de la exposición diaria total. Este estudio en realidad desafía el paradigma actual en el cual el lecho de la cama es donde ocurre la mayor exposición durante el día, dándonos pues o nos sugiere que la mayor parte de la exposición ocurre en lugares de transporte público donde hay contacto persona a persona. Esto nos hace plantearnos si son adecuadas las medidas de evitación o si se requiere pensar en un enfoque más amplio teniendo en cuenta los otros sitios de exposición a los ácaros del polvo. Ya hablando de epidemiología, la sensibilización de los ácaros del polvo ha demostrado que está fuertemente asociada con la presentación de enfermedades alérgicas, principalmente de la vía respiratoria. Su importancia varía de acuerdo a la geografía, a la etnia o según el grupo de edad y el ambiente. Acá tenemos un estudio que se desarrolló en la Comunidad Europea. Se evaluaron 1.500 adultos entre 20 y 44 años. Lo que demostró este estudio fue que la mayor sensibilización se dio fue a Dermatofagoides septeronisus, que va muy acorde con lo que ya se había encontrado en la década de los 60. Y como se esperaba, se observaron entonces variaciones geográficas de sensibilización a los alergenos de acuerdo al ambiente. Se encontró que había una mayor sensibilización en los países del sur de Europa que en los países del norte, que iría muy acorde con las temperaturas y las altitudes. Por ejemplo, en Etiopía también se desarrollaron estudios y se encontró que la sensibilización en la población tiene un rango más o menos del 10.8%. Pero en Singapur se encontró que esta sensibilización puede aumentar hasta un 70%. Entonces, es importante aclarar que si bien la sensibilización es altamente prevalente en las poblaciones seleccionadas, por ejemplo Singapur, solo una proporción de los pacientes que están sensibilizados presentan síntomas clínicos. Acá tenemos una revisión donde se evalúan las particularidades en el trópico. Estas merecen un estudio adicional porque afectan fuertemente la historia natural de las enfermedades alérgicas comunes. La mayoría de estos cambios se dan o están relacionadas es por las condiciones climáticas que favorecen una exposición permanente a los ácaros y además por infecciones concomitantes por helmintos o picaduras de insectos que pueden favorecer la sensibilidad.
En cohortes asmáticas que se desarrollaron en Latinoamérica se encontró que la sensibilidad de los pacientes con asma puede ir desde el 80% y en algunas cohortes se encontró esta sensibilización hasta en el 90%. Acá tenemos entonces las 3 especies más importantes en nuestro medio. Dermatophagoides farinae y Dermatophagoides septaronizums, como ya vimos, también en Europa y en otros países, pero en el trópico ocurre una particularidad, que Blomia tropicalis es una especie muy importante en nuestro medio. De Dermatophagoides farinae y Dermatophagoides septaronizums se han descrito hasta ahora 23 grupos de alergenos y de Blomia tropicalis se han descrito alrededor de 13. Es importante conocer las diferentes especies de los ácaros y conocer sus alergenos, ya que entre ellos existe una homología de secuencia de aminoácidos, hay estructuras de orden superior. Esto nos permite organizar las proteínas para determinar la capacidad de unión a la IgE específica de cada una y también nos ayuda a predecir las funciones. Antes de continuar, debemos determinar o definir qué es un alergeno mayor. Los alergenos mayores entonces son aquellos que inducen una respuesta IgE específica en más del 50% de la población alérgica o sensible a la sustancia. Esta en realidad es una medida arbitraria, ya que en algunos textos se puede encontrar que un alergeno mayor puede ir del 70%, en otros del 60%, pero basándonos en las guías de la EASI, el 50% se considera como un alergeno mayor. El término de alergeno mayor no se refiere, por tanto, a la fuerza de reacción que se produce, sino al porcentaje de personas sensibilizadas frente al mismo. Una vez definido qué es un alergeno mayor, vamos a hablar de los alergenos mayores para Dermatophagoides septaronizums y Dermatophagoides farinae. La mayoría de estos alergenos han sido definidos por la unión de IgE o la reactividad de la prueba cutánea, y las estructuras tridimensionales de los alergenos importantes han sido determinadas por cristografía con rayos X o con espectroscopia nuclear con resonancia magnética. Esta entonces es una imagen real del alergeno DERP1, que es el alergeno mayor de Dermatophagoides septaronizums. Los alergenos entonces del grupo 1 de Dermatophagoides septaronizums y Dermatophagoides farinae son cisteína proteasas. ¿Cómo se determinó la acción de este alergeno? Este es un estudio que fue publicado donde se logró determinar a través de cristalografía la acción de DERP1. Lo que se produjo fue un recombinante de Pichia pastoris, que es una bacteria, y se verificó la actividad de la proteasa de DERP1 y DERF1. DERP1 tenía un pliegue de cisteína proteasa típico de la familia de la papaína y tiene un sitio de unión a magnesio. Esto lo que permitió identificar era su ubicación y en la mayoría se encontró fue en los residuos de la materia fecal. Y además esta estructura es ideal para interactuar con la superficie celular y desencadenar la inflamación alérgica. Tenemos entonces acá la estructura. Los sitios que están en violeta o en morado son las uniones específicas al IgE de la superficie de DERP1 y las que tenemos en este sitio que están en coloración azul son las uniones específicas para IgE de DERF1. Acá tenemos entonces la lista de los diferentes alérgenos identificados para las dos especies que hemos mencionado. Como vimos, se pueden clasificar en mayores, medios y menores de acuerdo al porcentaje de sensibilización. En el medio entonces tenemos que se han identificado el 4, el 5, el 7 y el 21, pero nos vamos a concentrar en los alergenos mayores, siendo el 1, el 2 y el 23 de importancia o relevancia clínica para nosotros. ¿Por qué es importante la identificación de estos alergenos? Los extractos del ácaro constituyen una porción significativa de los síntomas alérgicos en humanos, incluidos el asma y la rinitis. Todo eso nos ayuda a desarrollar entonces terapias para tratar y prevenir estos síntomas. Y esto depende en gran medida de nuestra comprensión de los alergenos. Tenemos entonces que el grupo DERP1 y DERF1 son cisteína proteasas que cuando están enzimáticamente activos pueden ser ayudantes a una respuesta TH2. El grupo 2, que son DERP2 y DERF2,
Tiene una homología estructural y funcional con una porción del toll like receptor tipo 4 que se denomina MD2. Este es el que reconoce los lipopolisacáridos. DRP2 puede actuar como una endotoxina y esta produce una inflamación de tipo TH2 a través del reconocimiento por el toll like receptor tipo 4 y que lleva entonces al final una respuesta IgE mediada. Tenemos entonces que otros alergenos de los ácaros, DRP5, DRP7 y DRP21, son proteínas de unión a lípidos. Estos alergenos se podrían utilizar, pero aún no se ha identificado como tal su importancia clínica. Mientras que DRP23, que ya habíamos mencionado que era un alergeno de los mayores, a este sí se le encontró una funcionalidad importante, ya que se identificó una alta homología con la peritropina. Como habíamos mencionado anteriormente, la S fecal está cubierta por una membrana de peritrofina y eso hace que esta homología permita que el toll like receptor, sobre todo los toll like receptors 2, reconozcan este alergeno mayor y produzcan una respuesta inflamatoria. Como vimos, Dermatophagoides pteronicus entonces tiene 3 alergenos mayores, que son del grupo 1, grupo 2 y los alergenos del grupo 23. Estos están basados entonces por su prevalencia y la magnitud de la respuesta a la IgE. Como alergenos medios tenemos el 4, el 5, el 7 y el 21. Acá tenemos una gráfica que nos trata pues como de dilucidar cómo es la interacción de los alergenos con el sistema inmunológico. Tenemos entonces que la interacción puede ser clásica a través del reconocimiento por las células dendríticas que dan entonces una presentación a los linfocitos T, NAIF, para generar una diferenciación posterior hacia una respuesta TH2. Teniendo que este sea DRP1 o DRF1 y su actividad de cisteína proteasa generan una interacción, en este caso el epitelio respiratorio, pero como vamos a ver más adelante la sensibilización también se puede dar a través de la piel. Eso genera un daño en el epitelio, aumentando la producción de alarminas como la interleuquina 25, 33 y la linfopoyetina estromal tímica. Estas alarminas pueden activar entonces a las células linfoides innatas de tipo 2 que producen citoquinas del perfil TH2, principalmente interleuquina 3 e interleuquina 4, que están asociadas con el aumento en la producción de moco del epitelio respiratorio. Se asocia con las exacerbaciones en el asma y en la rinitis, de interleuquina 5, que aumenta entonces la proliferación y el reclutamiento de eosinófilos, y la interleuquina 4, que también va a generar un cambio de isotipo de la inmunoglobulina hacia una inmunoglobulina E, generando entonces la producción final de inmunoglobulina E específicas frente a los alergenos. Viendo los otros 2 alergenos mayores, DRP23 y DRP2, recordemos que tiene la habilidad de interactuar con los toll like receptor 4 y 2 respectivamente. Esta interacción con los toll like receptors lo que genera es la activación de interleuquinas proinflamatorias como interleuquina 1 alfa y beta, interleuquina 6 o TNF alfa, que eso lleva entonces a perpetuar todo el proceso de inflamación, y por otras interacciones inmunológicas al final lleva entonces también hacia una diferenciación del perfil TH2. La reacción cruzada es algo también muy importante. Tenemos entonces que en nuestro medio, como ya habíamos mencionado, es muy importante Eulomia y Dermatophagoides pteronicus como en el resto del mundo. Ellos van a tener entonces unos alergenos que tienen una reacción cruzada, ya que DRP10 y BLoB10 son tropomiosinas, y también van a tener una relación por BLoB8 y DRP8. El entendimiento de estos alergenos mayores de los ácaros nos ayuda a determinar entonces o mejorar la estandarización y formulación de alergenos y de extractos con cantidades consistentes en los alergenos principales. Además, eso nos ayudaría a desarrollar formulaciones de alergenos purificados para un diagnóstico molecular, una discriminación útil y una cuantificación de los niveles específicos del anticuerpo del IgE. También eso nos ayudaría a proporcionar una evaluación de la exposición ambiental para mejorar la educación sobre la exposición a los alérgenos de los ácaros.
y a desarrollar entonces evaluaciones objetivas del procedimiento, métodos y dispositivos para entender la aerodinámica y la distribución de los ácaros alergenos. Todo con el fin de mejorar la formulación, la reproducibilidad y la potencia de los ácaros para desarrollar nuevas estrategias para inmunoterapia y, en algún caso o en algún futuro, pensar en las vacunas profilácticas. Vamos a hablar entonces de las rutas de sensibilización y patogénesis. La sensibilización de los ácaros del polvo en los primeros años de vida se ha encontrado que existe una asociación importante con el desarrollo de asma alérgica y con una función pulmonar reducida. La sensibilización principalmente se da a través de la vía respiratoria. Esta es la vía clásica, la que más se ha estudiado, pero también se ha planteado que la sensibilización se puede dar a través de la piel. Existe entonces evidencia de una relación de dosis-respuesta a la exposición a la sensibilización de los alergenos. Como tal, la cantidad de ácaros o la concentración de ácaros que se requieran para una sensibilización ha sido muy controvertida. Se establecen rangos de 3.5 a 23 microgramos por gramo de polvo. Esto actúa como en una meseta, teniendo que en los extremos donde no hay ácaros no hay sensibilización, pero también se ha planteado que en extremos de cantidades muy abundantes de ácaros la sensibilización tampoco se daría. Acá tenemos entonces un artículo que fue de la cohorte FRAC desarrollada en la ciudad de Cartagena. El objetivo fue describir la evolución de la IgE total y la respuesta IgE específica a alergenos del ácaro del polvo y Ascaris en una cohorte de nacimientos. Los resultados mostraron que la tasa de prevalencia de sensibilización a IgE fue muy alta. Alrededor de los 3 años tenían un 33.3% Ablomia tropicalis, un 18.6% a Dermatofagoides pteronicius y un 26.5% para Ascaris. Estos indicadores mostraron que había una asociación con condiciones antihigiénicas y estas fueron entonces un factor de riesgo para la sensibilización, para los ácaros y para Ascaris. La conclusión es que en una comunidad socioeconómicamente desfavorecida de los trópicos, la sensibilización a alergenos fue muy frecuente a temprana edad. Como ya habíamos mencionado, Lomia tropicalis acá fue muy importante y en contraste con lo esperado, de acuerdo a la hipótesis de la higiene, las condiciones antihigiénicas o de pobreza fueron factores de riesgo para la sensibilización a los alergenos. No quedó muy claro la asociación de la sensibilización con Ascaris. No se sabe aún si ser sensibilizado a los helmintos puede producir también una sensibilización a los ácaros. Se habla también que la susceptibilidad genética juega un papel importante para que se genere o no la sensibilización a los ácaros. Se han tratado de identificar muchos polimorfismos. Aún no se ha llegado a un polimorfismo homogéneo en toda la población y esto varía de acuerdo a la población estudiada. Uno de los que más fuerza ha tomado es el polimorfismo en el gen que codifica para interleuquina 10, ya que se encontraron que estos polimorfismos tienen una asociación significativa con niveles elevados de IgE específica para ERP1. Hablando ya entonces de la relevancia clínica de los ácaros del polvo, los alergenos son altamente prevalentes, pero solo una minoría de las personas que están expuestas desarrollan en realidad síntomas clínicos. La prevalencia de la sensibilización a los ácaros es muy alta en la población alérgica, alcanzando en algunos cohortes el 50% y en otras cohortes hasta el 90%. Los ácaros del polvo tienen una relevancia clínica de acuerdo a la enfermedad. En el caso de la rinitis se habla que del 50 al 80% de los pacientes están sensibilizados a los ácaros. Sin embargo, no siempre esta sensibilización tiene una relevancia clínica. Por tanto, el gol estándar se realiza es con la provocación nasal. El diagnóstico es posible si alguno de estos signos está. Que los síntomas sean perennes. Que los síntomas mejoran con el cambio de altitud a una altitud mayor de 1500 metros. Que sean agravados por el contacto con polvo doméstico y actividades dentro del hogar. Y que la prueba cutánea para los extractos del ácaro del polvo es positiva. Con todos estos signos yo podría definir que la rinitis con sensibilización a los ácaros se beneficiaría de un tratamiento ya sea medidas de evitación o un tratamiento específico como la inmunoterapia. En cuanto al asma,
Ha existido muchísima controversia respecto a si los ácaros influyen o no en el desarrollo de la patología. Como tal, los ácaros podrían ayudar a responder preguntas fundamentales de la inmunología, como el origen de la alergenicidad en el asma. Sin embargo, la sensibilización de los ácaros por sí sola no explicaría como tal todo el proceso de la patogénesis en el asma. Recordemos que esta enfermedad es muy heterogénea y acá juegan muchos factores internos y externos que nos explicarían el desarrollo de la patogénesis. Sin embargo, teniendo presente como la actividad proteolítica de los alergenos mayores en los ácaros, estas sí podrían explicar que al incidir en las uniones epiteliales causan un daño en la barrera epitelial y esto facilitaría la interacción alergénica con el sistema inmune. La capacidad entonces de las proteasas para activar la vía de transducción de señales de la inmunidad innata, que induce el reclutamiento de células efectores y promueve una respuesta TH2, sí podría explicar algunas exacerbaciones de la enfermedad y podría explicar la perpetuidad de la inflamación, siendo clínicamente relevantes en estos pacientes. El papel de los ácaros del polvo doméstico en la dermatitis atópica. La mayoría de los pacientes con dermatitis atópica tienen niveles elevados de anticuerpos IgE específicos a los alergenos de los ácaros. Esto se encontró por muestras de biopsia que se tomaron de la piel lesionada, donde hubo una cantidad importante de linfocitos T que reconocían específicamente a DRP. Además, los alergenos del grupo 1, como ya habíamos determinado que son proteínas cistenasas, facilitan la entrada de la piel mediante la descomposición enzimática de la barrera epidérmica. Y eso puede activar los queratinocitos con la consecuente liberación de citoquinas proinflamatorias. Los pacientes además con dermatitis atópica mostraron una mayor prevalencia de ácaros en la piel comparado con los grupos control. Y esto podría estar involucrado en la alergia, la sensibilización y la exacerbación de la enfermedad. Se encontró también una asociación importante en los niveles elevados de linfopoyetina astromaltímica, que recordemos que es una alarmina, y este juega un papel muy importante en la dermatitis atópica. Se sugiere entonces que los ácaros, a través de la inducción de la producción de la linfopoyetina astromaltímica, pueden estar asociados con el aumento de los eczemas en la dermatitis atópica. Vamos a hablar entonces del diagnóstico molecular por componentes. El diagnóstico de la alergia a ácaros del polvo doméstico es rutinario. Se hace con los extractos del ácaro crudo que contiene una mezcla de componentes alergénicos. Solo están estandarizados para DERP1, los alergenos del grupo 1 y para los alergenos del grupo 2. Por tanto, si un paciente que está sensibilizado al grupo 1 y al grupo 2, sí se podría identificar, pero si el paciente no está sensibilizado a los del grupo 1 y el grupo 2, sino que está sensibilizado al otro alergeno mayor, como determinamos que era el DERP23, esos pasarían como falsos negativos. De ahí la importancia del diagnóstico molecular, con todos los alergenos importantes de los ácaros. Esto nos permitiría determinar una sensibilización exacta en un paciente. Tenemos entonces que el diagnóstico molecular es informado por ImmunoCAP y en ese momento está desarrollado para DERP1, DERP2 y DERP10. Sin embargo, recordemos que el alergeno mayor DERP23, que aún no está estandarizado, es importante, es relevante y sería muy beneficioso tener también el diagnóstico molecular para este componente. Los ácaros tienen una reacción cruzada entre las especies de ácaros, pero también con especies de otras clases, como ocurre con las cucarachas, con ascaris, teniendo una asociación principalmente por la tropomiosina, que ya habíamos dicho, que hay una interacción, una respuesta cruzada en DERP10 con BLoB10, pero también puede haber una respuesta cruzada con BLAC7, que es uno de los alergenos mayores de las cucarachas, y con L3, que es de ascaris. Esto es importante determinarlo, ya que la reacción cruzada nos puede dar muchos falsos positivos y podríamos llevar a pacientes a una terapia que en realidad no la requeriría. Por eso la EASI ha propuesto unos algoritmos teniendo en cuenta el diagnóstico molecular por componentes para poder identificar qué pacientes van a llevar a inmunoterapia y con qué componentes se pueden llevar. Tenemos entonces un paciente que se le realiza DERP y DERF.
Esto es por prick test. Si DERP y DERF dan positivos, yo le haría el diagnóstico por inmunocomponentes, validando entonces DERP1, DERP2 y DERP10. Si es negativo, yo también lo debería hacer por inmunocomponentes para determinar si existe la posibilidad de una reacción cruzada. Vámonos primero por lo negativo. Si tenemos DERP1 y DERP2 negativo, pero tenemos un DERP10 positivo, no se haría ningún tipo de tratamiento, ya que como habíamos dicho, DERP10 es una tropomiosina y esta positividad se podría explicar por una reacción cruzada, ya sea por Ascaris o ya sea por Blomia o por cucaracha. En este caso, cuando tenemos entonces DERP1, DERP2 y DERP10, pueden darnos dos escenarios. Que DERP1 y DERP2 sean positivos. Esto nos habla con certeza de la sensibilización para los alergenos mayores de Dermatofagoides septeronisus y por homología estructural de Dermatofagoides farinae. Yo ahí entonces podría tomar la determinación de realizar la inmunoterapia. Si por el contrario tengo DERP1 y DERP2 negativo, pero tengo un DERP10 positivo, esto nos habla de una posible reacción cruzada con las especies mencionadas anteriormente y en estos pacientes no se deberían llevar a realizar una inmunoterapia específica. Para el trópico, teniendo en cuenta lo importante que es Blomia tropicalis, se propone este algoritmo diagnóstico por inmunocomponentes. Tenemos entonces que tenemos un prick test que es positivo tanto para Blomia, Dermatofagoides septeronisus y Dermatofagoides farinae. Tenemos entonces que Blomia tropicalis es positivo, pero DERP y DERF es negativo. Esto nos ayudaría a decir con certeza que está monosensibilizado a Blomia tropicalis y se realizaría una inmunoterapia específica para esta especie. Si todos son positivos, entonces yo ahí tendría que hacer el diagnóstico por inmunocomponentes. Tenemos como alergenos principales o mayores para Blomia, BLoB12 y BLoB5, y los mismos que ya habíamos realizado para DERP, DERP1, DERP2, DERP10 y BLoB10, teniendo en cuenta que estas dos son tropomiosinas. Ahí nos podrían dar 4 escenarios posibles. Si todos estos son positivos, yo haría una inmunoterapia tanto para Blomia tropicalis como para Dermatofagoides septeronisus. Si me da que BLoB12 y BLoB5 son positivos, pero DERP1 y DERP2 es negativo, yo hablaría que ese paciente está monosensibilizado para Blomia tropicalis, lo que me haría una inmunoterapia específica para este ácaro. Si por otro lado Blomia tropicalis 12 y BLoB5 son negativos, pero DERP1 y DERP2 son positivos, entonces yo llevaría a la persona una inmunoterapia específica para Dermatofagoides septeronisus. Si todos son negativos, pero al realizar DERP10 y BLoB10 son positivos, al ser estas dos tropomiosinas, nos hablaría de una posible reacción cruzada y en este caso no sería adecuado llevar a una inmunoterapia. Para finalizar, entonces, como conclusiones, la sensibilización a los ácaros del polvo está fuertemente asociada con la presentación de enfermedades alérgicas de las vías respiratorias. El desarrollo de terapias para tratar y prevenir estos síntomas depende en gran medida de nuestra comprensión de las propiedades de estos alergenos. Existen particularidades en el trópico que merecen estudios adicionales y afectan fuertemente la historia natural de la enfermedad. El diagnóstico molecular por componentes de los alergenos más importantes de los ácaros nos permitiría la determinación de la sensibilización exacta de un paciente y eso nos ayudaría a enfocar de una forma más adecuada la terapia que se le realizaría. Debemos tener en cuenta alergenos importantes como DERP23 y BLoB12. La reactividad cruzada también es un factor a tener en cuenta en el momento del diagnóstico y esto nos ayuda a tener un adecuado direccionamiento de una terapia efectiva para el paciente. Muchas gracias. Este es el grupo de alergología clínica de la Universidad de Antioquia. Si tienen alguna duda nos pueden escribir al correo. Gracias.